Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a explicar brevemente cómo colocar, por un lado, transiciones en las diapositivas y colocar animaciones a los elementos que se encuentran dentro de una diapositiva. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a ver cómo poder reproducirlas de manera automática para que podamos realizar o podamos exponer un tema de una manera fluida, tranquila, mientras que se va reproduciendo sola la diapositiva. De esta manera no tenemos que estar continuamente tocando el teclado de la computadora o, por ejemplo, estar usando el switch de cambio de diapositiva o de animación mientras nosotros vamos realizando la presentación. Obviamente que de esta manera nosotros debemos preparar mucho mejor la presentación porque debemos más o menos calcular el tiempo que nos va a llevar cada diapositiva. Y lo primero que vamos a hacer es colocarle transiciones a las diapositivas. Cuando tenemos una, dos o tres diapositivas, nosotros podemos irle dando dentro de la solapa de transiciones las diferentes transiciones que a nosotros nos puede gustar. Pero si tenemos más de dos o tres diapositivas, el comando para poder seleccionar todas puede ser Control E, me las selecciona todas, o haciendo clic en la primera, siempre hay que hacer clic en esta zona, en esta columna, tanto para hacer Control E como para colocar la tecla Shift o aquella que tiene la flechita mirando para arriba. Dejo apretada esa tecla, la tecla Shift, y en la última diapositiva hago un clic. ¿Estamos? Y después suelto. De esta manera yo puedo seleccionar todas las diapositivas y de esa manera le puedo dar la misma transición a todas de una sola vez. Hago clic en la solapita aquí de las transiciones y tengo de diferentes tipos. La más utilizada es la de desvanecer. Vamos a ver, me mostraría la diapositiva, pero también hay otras. Por ejemplo, barras aleatorias, la de forma. Después hay llamativas como la de disolver o la de panal, que también es una de las más requeridas. Y después tenemos la de rueda mágica, girar, para darle un mayor dinamismo. O las más llamativas, a mí me gusta mucho esta, la de panal. Le vamos a dar, fíjense, le daría esta transición a todas las diapositivas. Yo puedo apretar aquí, darle así, y como ven, de esta manera quedaría. Bueno, ya le hemos dado animación a nuestras transiciones y ahora vamos a animar el contenido que tenemos. Yo ya en absolutamente todas, yo ya les he puesto la animación, y en este caso vamos a animar estos dos elementos que han quedado allí sueltitos. Lo vamos a ver, ahí está. Están sueltitos allí, no le hemos puesto animaciones. Para lo cual vamos a ir a la solapa de animaciones y para que nos aparezcan las opciones tenemos que elegir el elemento que vamos a animar. ¿Estamos? Podemos aquí en este botón, en la parte de abajo, podemos desplegar la animación. Tenemos animaciones de entrada, de énfasis y de salida. Para este tipo de presentación de esquemas, simplemente nos hace falta las animaciones de entrada, porque lo que nosotros buscamos es que se vea a medida que va ingresando los diferentes elementos, se vayan quedando y no obviamente desaparezcan. Pero si mostramos imágenes, si mostramos o hacemos algún tipo de comparación, sí se hacen necesarios las otras animaciones de énfasis y de salida, o cuando tenemos múltiples imágenes. Bueno, para este tipo de presentaciones simplemente nos va a hacer falta. Las tenemos aquí y también las tenemos en este lugar. ¿Estamos? Obviamente que a priori nos muestran las más utilizadas, que son las de ingreso. Y yo generalmente utilizo la de desvanecer porque es obviamente la más usada.
y la que es más agradable a la vista de las personas. Con respecto a los cuadros de texto, simplemente hay que hacer un clic, no hay que hacer ningún clic en ningún lugar específico, simplemente en alguna de las partes del cuadro, y le damos a desvanecer. Entonces cuando nosotros, es decir, vamos a ver, ya no nos aparece, entonces debemos darle ingreso uno a uno con el teclado. ¿Estamos? Le damos rápido con el teclado, bum, 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 hasta que finalizamos la presentación. Pero esto a nosotros nos pone en la situación de estar al lado del teclado o estar constantemente pendientes de darle clic mientras nosotros hacemos nuestra exposición del tema. Para que esto no suceda, debemos, por ejemplo, ir a transiciones y dentro de esta solapa, dentro de los diferentes ítems, tenemos avanzar a la diapositiva y acá nos da la opción de hacer clic con el mouse. Esta opción siempre la vamos a tener obviamente seleccionada, pero nosotros vamos a hacer un clic aquí, después de tantos minutos o segundos. Yo lo que voy a hacer es, básicamente, para poder seleccionar obviamente todas, para poderle dar el mismo tiempo a cada una, voy a elegir, elijo la primera, control E, y elijo todas las diapositivas, le hago un clic aquí, entonces después, cuando yo elija cualquiera, me va a estar mostrando que la va a reproducir después de 0 segundos, es decir, la va a reproducir de manera automática a todas. Para darle obviamente un mayor tiempo, les voy a mostrar cómo queda en esta que es la más cortita. Bueno, comienza con la transición y automáticamente empieza a tirar cada uno de los elementos de una manera sumamente rápida para que, y yo lo coloco de esta manera para que se pueda mostrar fácilmente. Pero yo puedo darle otro tipo de presentación o mayor tiempo, obviamente, y se termina en el acto. Salgo de allí y a la primera diapositiva le voy a dar, obviamente, que se reproduzca en 1 minuto. A la segunda diapositiva le voy a dar también 1 minuto. Y a la tercera le voy a dar también 1 minuto. Puedo elegir, por ejemplo, a estas dos que les di 1 minuto, a ver, les voy a sacar la opción de 1 minuto. Y a este también le voy a sacar la opción de 1 minuto. A ver, como ven, han vuelto a volver a 0. Yo puedo elegirlas, puedo elegir que todas tengan o puedo ir una por una asignándole un tiempo determinado. Yo a estas dos primeras voy a poner la primera y con la letra control voy a hacer un clic en la segunda. Y les voy a dar a ambas 1 minuto. De esta manera, muy bien, tanto la primera como la segunda tienen 1 minuto de reproducción. Y a esta tercera, para que se vea la diferencia en cuanto al tiempo, le voy a dar una reproducción de aproximadamente unos 3 minutos. Como para que se denote la diferencia. Al principio no vamos, entre esta y esta que tienen muchos elementos, no vamos a notar la diferencia de 1 minuto. Pero en esta sí lo vamos a notar porque obviamente el avance en la presentación va a ser mucho más lenta. Bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado la presentación, tanto con las transiciones como con el elemento del tiempo que nos va a llevar la reproducción de cada una de las diapositivas. ¿Vamos a verlo? Bueno, ahí está la transición, que es una transición de ingreso, y la presentación de 1 minuto para esta primera diapositiva. Como hay muchos elementos, se van a presentar de manera obviamente bastante rápida. Si tenemos una diapositiva con muchos elementos, hay que darles más de 1 minuto. Uno lo va practicando y va tomándose el tiempo de cuánto tarda en explicar un esquema o un cuadro sinóptico, y luego de ello le asigna el tiempo que corresponde. Muy bien, como vemos se van presentando muy rápido porque solamente tiene 1 minuto esta diapositiva.
Y vamos a notar con la segunda diapositiva que tiene menos elementos que la aparición, es decir, de la manera en cómo aparecen los elementos, que va a ser un poquito más lenta. Bueno, ahí ya vamos terminando con la primera diapositiva, se da la transición hacia la segunda diapositiva. Y como vemos, no comienza ni todos los elementos aparecen de una manera tan dinámica o tan rápida como la anterior. Es mucho más lento. Por eso les digo, tienen que practicar cada una de las diapositivas, tomarse el tiempo y una vez que terminan esa diapositiva ir una por una colocando el tiempo que les va a llevar esa presentación, que puede ser 2 minutos, 3 minutos. Si ustedes tienen 15 diapositivas, obviamente tienen que rever la cantidad de elementos que van colocando porque obviamente si tengo 15 diapositivas no puedo estar tardando 45 minutos para la presentación. Generalmente estas presentaciones duran entre 10 y 15 minutos. Entonces hay que rever un poco lo que se coloca en pantalla, los elementos. Y bueno, para no, obviamente, no aburrir a quien está mirando esto. Y bueno, y ahora pasamos a esta diapositiva que tiene 3 minutos de tiempo de presentación y como ven, no aparecen los elementos tan rápido. Entonces de esta manera yo puedo dar, por ejemplo, cuál es la definición de los materiales en la naturaleza. Puedo hablar y conceptualizar el modelo de partículas. También puedo conceptualizar y dar ejemplos de qué es una partícula invisible y qué elementos, como por ejemplo el microscopio electrónico, para poder visualizar estas partículas que son invisibles. Y también decir cuáles son esas partículas invisibles, que son los átomos, y bueno, y obviamente ahí se van presentando los protones, los electrones y los neutrones, y puedo dar las características y conceptualización de cada uno de ellos. Esta obviamente presentación se puede ir dando también colocando imágenes que puedan aparecer con estas animaciones de donde aparecen y desaparecen. Por ejemplo, aparezca un neutrón, desaparezca, aparezca un electrón, desaparezca, aparezca un neutrón, desaparezca, explicando por ejemplo que el conjunto o la unión de varios átomos da lugar a la conformación de moléculas. Es decir, esto permite que nosotros podamos darle a cada uno de las conceptualizaciones que aparecen en cada una de las diapositivas el tiempo suficiente para que la persona las pueda estar explicando. Bueno, aquí lo vamos a cortar. Estos son básicamente los elementos. Tenemos los elementos de transición para las diferentes diapositivas en la solapa de transiciones que se despliegan desde esta solapa. Tenemos para colocar las animaciones en la solapa de animación, para lo cual debemos seleccionar un elemento para tenerlas, y aquí en esta solapa podemos desplegar las opciones o podemos tener las opciones un poco más reducidas aquí. Acá tenemos más efectos de entrada, énfasis y salida, pero bueno, eso quedará para otra clase. Les mando un saludo muy grande, nos estamos viendo en el próximo video tutorial.